Sí, hermanos, buenos días a los que se han unido también, ¿verdad? Qué agradable sorpresa. Y qué bueno también que con la ayuda de Dios nosotros vamos a mirar y estudiar esta sesión acerca del estudio completo de las trampas de la vida, cómo evitar las trampas de la vida, cómo enfrentar las trampas de la vida una vez que si en algún caso habríamos caído en ellas. Este es básicamente el estudio y el estudio es acerca de la vida de José, del Antiguo Testamento descrito en el libro de Génesis. Vemos a un José que en todo tiempo ha estado siempre a la mano de Dios. En los versículos que hemos leído en las sesiones anteriores siempre hemos visto pasajes como pero Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José. Varias veces, ¿verdad? El autor del relato de José enfatiza el hecho de que Dios nunca abandonó a José a pesar de las trampas en las cuales él estaba siendo víctima de, empezando la traición de sus hermanos, de la tentación que había venido a través de la esposa de Potifar, de la injusticia que él había recibido al caer injustamente en una prisión siendo inocente, en los tiempos difíciles que se venían, ¿verdad? Tanto los 7 años de abundancia, luego los 7 años de hambruna. Y en esta mañana, hermanos, nosotros vemos otra trampa, hermanos, otra situación en la cual también nosotros, a través de el estudio de la vida de José, también nosotros es algo que tenemos que evitar y tenemos que enfrentar también situaciones que en muchos casos son situaciones amargas. Ese es el estudio básicamente de la sesión del día de hoy, las trampas de la amargura. Y amargura es algo que a veces nosotros no quisiéramos enfrentar, hermanos, ¿verdad? Como una medicina amarga o como si algunos de nosotros, ¿verdad? Hemos empezado el año nuevo con la resolución de reducir de peso corporal y tenemos que comernos estas frutas, ¿verdad? No sé si usted es familiar con esta fruta llamada toronja o como le dicen aquí, grapefruit. Es una fruta que le ayuda supuestamente a bajar de peso, ¿verdad? Pero dicen, ¿verdad? Yo no he probado, dicen que esta fruta es muy amarga, imagínense, ¿verdad? Y si para mí la naranja es un poquito difícil de comer para mí, me imagino que la toronja debe ser mucho menos, pero esta palabra amargura, también existe en el antiguo idioma hebreo. En los pasajes bíblicos nosotros podemos encontrar al menos 2 ejemplos de la palabra amargura. En hebreo significa mara. Te repito, ¿verdad? La palabra amargura en hebreo es mara. En Éxodo capítulo 15, ¿se acuerdan ese pasaje cuando pasaron el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo? Luego el pueblo de Israel tenían problemas para encontrar agua, pero encontraron agua, ¿verdad? Llegaron a un lugar que se llamaba Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. En Ruth, capítulo 1, ¿verdad? Vemos la historia de Noemí y de Ruth. Cuando Noemí regresó a Belén, sus ex vecinas le dijeron, mira, ahí viene la Noemí. Y, ¿verdad? Pero Noemí, ¿qué les dice, verdad? No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, hermanos. Dios nos ha dado emociones que son efectos, ¿verdad? Naturales en nuestras vidas. A veces, hermanos, podemos caer en la trampa de la amargura, sobre todo, hermanos, cuando hemos sido víctimas de injusticias, cuando hemos sido víctimas de traición, cuando hemos sido víctimas de cosas realmente que uno podría decir, ¿verdad? Son cosas imperdonables. Sin embargo, hermanos, a través del estudio que estamos viendo en la vida de José, podemos pedirle a Dios que nos ayude a salir de la trampa de la amargura, para salir de ella y enfrentar a través del perdón de las ofensas recibidas,
poder enfrentar esta trampa de la amargura y seguir adelante, como el estudio nos dice, ¿verdad? El objetivo del estudio, como dice en la guía, dice, una relación solo puede avanzar si existe el perdón. Hermanos, ¿me acompañan en oración, por favor, para empezar el estudio el día de hoy, hermanos? Señor Padre amado celestial, te doy las gracias, Señor, por este bello día que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor. Tu bendición, Padre amado, cae sobre justos e injustos y te damos las gracias por ello, Señor. Esta mañana, Padre Santo, te pedimos a través de tu Espíritu, Padre amado, que nos enseñes en la vida de José cómo es que nosotros podemos dar el perdón y dejar de lado la amargura, pero podemos hacerlo aún en las peores circunstancias que hemos sido víctimas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo, quien hemos recibido el perdón de nuestros pecados, así mismo, Padre amado, permita que nosotros también, ya dejando atrás los aspectos de nuestras vidas sin tener que olvidarnos de ellas, podemos seguir adelante, Padre amado, dejando atrás todo lo que nos da este sobrepeso, Señor, y seguimos adelante teniendo a nuestro Salvador Jesucristo al frente, Padre amado. Danos, mi Señor, este coraje, esta valentía, Padre amado, de poder perdonar a quienes nos han ofendido sin esperar que ellos nos pidan perdón aún. Te pedimos, Padre amado, por este estudio y que nos acompañes por el resto del día. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Amén. Hermanos, lo que vamos a ver, Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es en el libro de Génesis, empezando por el capítulo 45. Nosotros, hermanos, como les decía, ¿verdad? Que nuestras emociones tienden a traicionarnos. Una de las emociones que nosotros podemos sentir es que nosotros caigamos presas de la trampa de la amargura. Sobre todo, ¿verdad? Cuando intentamos ignorar las heridas de nuestro corazón. A veces queremos tapar nuestras heridas, pero aún las heridas siguen abiertas, hermanos. Por eso es que cuando nosotros aceptamos nuestro dolor, nosotros podemos avanzar hacia el perdón de la persona o personas que nos han lastimado de algún modo. José, en el caso de la vida de José en el Antiguo Testamento, no podía ignorar el daño causado por lo que le sucedió a manos de sus hermanos. Por eso que aquí en el versículo 1 dice aquí que ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya no podía contenerse más. Seguramente quería mantener su dignidad. José, ¿verdad? Como algunos de nosotros, hermanos, hermanas, seamos sinceros. A veces algunos de nosotros queremos pretender que el daño que nos han causado algunas personas no es algo que realmente deba ser, ¿cómo se dice? Addressed, o que deba ser enfrentado. No, hermanos, es algo que debe ponerse a la luz. Y es por eso que aquí, en este caso, José ya no pudo contenerse más y pidió que a salir, dice, a todos de su presencia, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Hasta este tiempo, dice, ¿verdad? De hecho, dice, lloró José en voz alta, como dice el versículo 2, que hasta lo oyeron, dicen los egipcios, y también lo oyó la casa del faraón. Hermanos, liberar nuestras emociones puede ayudarnos a lidiar con el dolor de nuestro pasado. Pero aquí también hay una pequeña advertencia. Siempre y cuando la liberación de nuestras emociones no sea de manera destructiva o no sea de manera de buscar venganza. Hasta los hasta los capítulos 44 y 43, José había estado pretendiendo, ¿verdad? Había estado jugando, como se dice, con sus hermanos desde su primera visita a Egipto, quizás para evitar mostrar sus emociones como algunos de nosotros, ¿verdad? Pero la culminación de los hechos
finalmente aquí en el capítulo 45 es cuando aquí pierde la compostura. Como se dice, ¿verdad? Es hora de confesar, es hora de compartir lo que estaba pasando en el corazón de José. Le voy a pedirle a la hermana Revolver 5 que si puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. La liberación emocional aquí, ¿verdad? De José demuestra el valor de ser honesto sobre el dolor que hemos experimentado a manos de personas que nos han lastimado. Hacerlo a un lado, hermanos, como le había dicho, no ayuda. Dejar al lado el daño que nos han causado no ayuda. Por el contrario, hermanos, ocultar el dolor solamente hace que su efecto sea mucho más dañino. Una herida abierta, escondida, no va a sanar por sí sola. Y entonces la pregunta para nosotros, ¿verdad?, que podemos hacer es, ¿cuáles son los posibles peligros de encubrir el dolor en nuestras vidas? Así que ahorita había llegado, ahora pues el versículo 3, había llegado el momento de sanar las heridas, por lo que José Pero no va a alcanzar. habló sobre su verdadera identidad. En el versículo 3, vemos, ¿verdad?, cómo es que José ¿cómo se dice? Se dio a conocer a sus hermanos. A ver, vamos a ver si podemos poner a todos en mute. Okay. Ahora sí. Como le decía, ¿verdad? Soy José, dice el versículo 3. ¿Podría haber algo más importante para estos otros hijos de Jacob? Quizás no estaban seguros de haberlo escuchado. José, ¿qué José eres tú? ¿Cuál es tu apellido? No, ¿verdad? No le preguntaron su apellido. Pero quizás no estaban seguros de haberlo escuchado correctamente a través de sus fuertes sollozos, ¿verdad? Sin duda pensaron que su hermano ya estaría muerto. Imagínense, hermanos, ya habían pasado más de 20 años o que quizás su hermano estaba en un lugar completamente lejano. Seguramente los hizo preocuparse de que tomaría represalias contra ellos de alguna manera. Y aquí también vemos en el versículo 3, hermanos, cómo es que nuestro deseo de restaurar las relaciones rotas debe ser una prioridad nuestra, no solo porque vamos a aplastarlos por un orgullo personal o por la necesidad de conservar las apariencias. Vemos aquí, hermanos, que lo primero que hizo José, aquí está, ¿verdad? Quería que supieran que él era su hermano perdido hace mucho tiempo. Y segundo, que además quería saber acerca de su padre. Sus hermanos, sin embargo, aquí vemos también algo muy importante que podemos aprender de este versículo 3 nada más, hermanos. Fíjese cómo respondieron sus hermanos. Sus hermanos, sin embargo, lo percibieron como un día de ajustes de cuentas. ¿Verdad que sí? Mira, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, como se puede decir, estaban completamente preocupados qué es lo que José iba a hacer. Ahora estaban en presencia de José y los aterrorizó hasta el punto de no poderle responderle. En cuanto a nosotros, hermanos, haciendo una aplicación de este versículo, en cuanto a nosotros, hermanos, reaccionamos como José al extender a reconocer nuestras heridas y a enfrentar nuestras heridas, o reaccionamos como sus hermanos. A veces nosotros, hermanos, nosotros como creyentes, quizás algunas veces reaccionamos como los hermanos de José, que al acercarnos a la presencia de nuestro Dios, nosotros reaccionamos como que si Dios está tan enojado con nosotros que realmente ya no hay perdón
de nuestro pecado. A veces pensamos, ¿habrá perdonado Dios el pecado que le acabo de confesar? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me ha perdonado? Y estamos así, hermanos, a veces andando por la vida como los hermanos de José, pensando de que hemos pecado contra nuestro Señor, hemos pecado y aún así no recibo, no estoy seguro si he sido perdonado. Recuerda, hermanos, que eso hemos visto en el año pasado, en el mes de septiembre. Si usted no se acuerda, busque, ¿verdad?, en su guía de estudio con el título de Seguros del Perdón. Y ahí el pasaje crítico de ese estudio, Seguros del Perdón, lo encontramos en Primera de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo uno puede saber la diferencia cuando tenemos una convicción en nuestros corazones acerca del pecado o tenemos una condenación? La convicción, hermanos, viene del Espíritu Santo, hermanos. La condenación, en cambio, viene del acusador, viene del enemigo. Si nosotros hemos pedido perdón y hemos confesado nuestros pecados a nuestro Señor, téngalo por seguro, de acuerdo a Primera de Juan 1:9, que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, con la condición que dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, hermanos, sino que nos limpia de toda maldad. Perdónenme por este paréntesis, pero era necesario aclarar o poner en énfasis este aspecto, hermanos, del perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque de la misma manera como Dios nos perdona, es así también como nosotros podemos perdonar a quienes nos ofenden. El encuentro de José, ahora siguiendo con los versículos 4 y 5. El encuentro de José con sus hermanos nos enseña el valor de perdonar a las personas que nos han hecho mal. Y dice el versículo 4, ¿verdad? Más de 2 décadas después, con la autoridad que le otorgó Faraón, José tuvo la oportunidad, hermanos, ¿de qué? De ajustar cuentas, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de cobrar venganza. Si él quería aprovecharla, ¿no? ¿Verdad? Eso no es algo de que no está fuera de lugar. Él quizás les habría dicho, ¿verdad? Imagínense la situación de José con sus hermanos, ¿verdad? Le habría dicho, hey, hermanitos, ¿se acuerdan de aquella túnica de varios colores que mi papá me hizo para mí nada más? Ahora pues, miren ahora la túnica que traigo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Como decía Cantinflas, ¿verdad? ¿Cómo les quedó el ojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sueños que tuve? Pues aquí estamos, ¿verdad? Así lo dijo José, ¿verdad que no, verdad? Él, lo primero que hizo, hermanos, él buscó la restauración, invitándolos a qué, a acercarse a él. Entonces dijo José a sus hermanos, según el versículo 4, que dice, acercaos ahora a mí. Y ellos, ¿qué hicieron? Se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, ¿verdad? Aquí se estaba presentando. Yo soy José. ¿Y qué más dijo? Vuestro hermano. ¿Y qué más? El que vendisteis para Egipto. Hello. Aquí también suena algo como reproche, ¿verdad, hermanos? Es como decir, oye, pero ¿por qué estás sacando a la luz algo que hicimos en el pasado? Hermanos, esto es importante, hermanos, poner en evidencia. Aquí vemos en primer lugar la iniciativa de José. La iniciativa de José con su invitación de acercarse a él fue para tratar de quitarles el miedo que les hacía malinterpretar su intención. Al tomar esta iniciativa de fomentar un sentido de intimidad en su relación, José intentó demostrar que los había perdonado. Él fue el José que construyó este puente entre sus hermanos
Y nosotros podemos también hacer lo mismo con las personas en nuestra vida que nos han lastimado de alguna manera como otra. Y aquí vemos también que este afecto que estaba mostrando José por sus hermanos era una muestra externa de su decisión interna de realmente perdonar de manera incondicional. Cuando se acercaron, ¿verdad? A José señaló una vez más que era su hermano. Y tercero, ¿verdad? Él dice que ustedes son los que me han vendido a Egipto. Aquí vemos también, hermanos, otro aspecto. Cuando tenemos que enfrentar el problema de la amargura, tenemos que inmediatamente llamar la atención sobre la dura realidad de la injusticia que a veces somos víctimas de. Y así es como José, él trajo a la luz lo que le había pasado a él, que era cierto, ¿verdad? Fue vendido para Egipto. Esta injusticia dañó la relación entre los hermanos. Esta crueldad por parte de los hermanos necesitaba ser abordada. Y José tenía la intención de abordarla y es por eso es que lo trajo a la luz, no para hacer reproche, sino para hacerles entender que el daño que hicieron es muy grande. A veces, hermanos, nosotros querríamos decir, oh, no, no te preocupes, no me pasó nada, no, it's not a big deal. Por supuesto, hermanos, que it's a big deal. A veces, hermanos, sufrimos y a veces no queremos, quizás, hermanos, por nuestro orgullo, no queremos nosotros expresar el dolor que nos han causado las personas que nos han ofendido. Y esa no es la manera correcta. Tenemos que abordar la situación, porque si no hay esa situación, entonces no va a haber sanación de herida. La otra iniciativa, y esto también es importante, hermanos, la otra iniciativa que José hizo en este aspecto es que él no esperó que sus hermanos les pidieran perdón. No es, estaba viendo la película esta nueva de Disney, ¿cómo se llama? Encanto. Y los personajes, ¿verdad? Que habían un problema entre las dos hermanas, creo, o primas, o miembros de familia. Fue una y le dice que le perdona o que le pide perdón. Pero la otra persona le dice, no, tú primero pídeme perdón y después de eso, si me pides perdón, yo voy a ver si te perdono o no. Así no actuó José aquí en este relato. José no esperó a que sus hermanos le pidieran perdón. Podría haberlos hecho sufrir hasta que llegaron al punto en que le rogaran, por favor, perdónanos, ya no nos hagas sufrir, ya ¿qué más podemos hacer? O quizás podría haber sido ofrecido un perdón condicional, ¿verdad? Muchas veces, otorgamos perdón de manera condicional, ¿no? El perdón que ofreció José fue sin esperar que ellos le pidieran perdón y no les pidió ninguna condición por ello. En cambio, los perdonó por completo y su instrucción para ellos verificó la extensión de su perdón. Y esta es una pregunta también muy importante, hermanos. ¿Cómo podemos dejar las ofensas del pasado sin olvidarlas? Es una pregunta, hermanos, que a veces es ciertamente un poco difícil de, ¿cómo se dice? No de responder, pero, ¿cómo se dice? A veces querríamos nosotros olvidar, pero nuestra mente humana, hermanos, no puede olvidar muchas cosas, hermanos. Siempre, donde veamos la herida externa, siempre nos va a traer de recuerdo el daño que nos han hecho. Quizás, hermanos, podríamos nosotros ir a Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Aquí el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Aquí está, perdón. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Hermanos, dice en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Aquí dice Pablo, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante,
¿qué es lo que está haciendo con estas dos acciones? Olvidándose lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. ¿Qué hago? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí en este pasaje de Filipenses, Pablo nos habla de una palabra que significa olvidar, pero este pasaje significa, olvidar no significa que ya esté borrado de nuestra memoria, sino más bien lo que significa es ya no preocuparse por ello, descuidarlo, dejarlo ir, negarse a enfocarse en eso. La historia de José, hermanos, revela claramente estas tres cualidades. Primero, es obvio que sus hermanos lo trataron injustamente al venderlo como esclavo muchos años antes. Segundo, también era obvio que él no había olvidado la injusticia que él había sufrido. Y tercero, él decidió perdonar a pesar de la injusticia que había recibido por parte de sus hermanos. Y en resumen, nosotros, aunque no podemos olvidar, aunque no olvidemos, lo que sí debemos hacer es, debemos perdonar. Puede que el pasado no lo podemos olvidar, pero eso no significa, hermanos, que nosotros debamos vivir permanentemente en el pasado. El perdón no significa que el pasado haya sido olvidado o deba ser olvidado, sino que más bien el perdón significa que ya no permitimos que el pasado tome control de nuestras vidas en el presente. José después dice aquí, ¿verdad? En el versículo 5, José llegó a verse mismo como un siervo de Dios en lugar de una víctima de las circunstancias. A través de sus pruebas, José aprendió a caminar fielmente con Dios. A través de esos años difíciles, hermanos, pudo ver la mano de Dios trabajando en su vida, en sus circunstancias. Por lo tanto, ahora podía descansar en esta certeza y una certeza absoluta de que Dios lo envió a Egipto de acuerdo con el plan de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 5. Para preservación de vida me envió Dios. Aun cuando perdonó, José, y esto también es otro aspecto, hermanos, también muy importante. Aun cuando perdonó, José pidió a sus hermanos que se perdonaran a sí mismos. Ahora pues les dice, no se entristezcan, no ni os pese de haberme vendido acá. Podemos esperar años por una disculpa antes de nosotros decidir perdonar. Quizás la disculpa, quizás el que las personas nos pidan perdón, quizás eso nunca va a llegar, hermanos. Eso, pero no nos quedemos esperando de que las personas nos perdonen. Eso no es bíblico, hermanos, y tampoco es saludable. Nosotros perdonamos porque es lo correcto, independiente de la respuesta que nosotros recibamos por parte de los ofensores. Como dice Colosenses 3:13, nosotros debemos perdonarnos, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Déjenme poner aquí Colosenses 3:13, que sobre todo la segunda parte de este versículo de Colosenses 3:13, dice que nos soportemos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Luego vemos, hermanos, en los siguientes versículos, en los versículos del 9 al 11, perdón, en los versículos del 9 al 11, el encuentro de José con sus hermanos ahora pues nos anima a llevar el perdón un paso más allá. ¿Cuál es el siguiente paso del proceso del perdón? Restaurar. Restaurar las relaciones rotas al buscar lo mejor para quienes nos han lastimado. Hello, mira, no es para buscar lo mejor para nosotros, es para buscar lo mejor para quienes nos han lastimado. Y esto también es un paso muy importante, hermanos. A lo largo de estos años que separaron a José de su familia, el amor que él tenía por su padre nunca
se desvaneció. Él pedía, ¿verdad?, que traigan a su papá. Decían, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, dice, ¿verdad? Díganle a mi padre, díganle esto. Ven a mí, le dice, ¿verdad? No te demores. O en otras palabras, no te detengas, no te demores. Como pueblo de Dios, hermanos, nosotros ya estamos bendecidos por sus innumerables gracias que el Señor nos ha dado a lo largo de nuestras vidas. Pero también, hermanos, nuestro Señor nos ha bendecido para canalizar esa bendición en los demás, sobre todo en aquellos que todavía no conocen de la misericordia de nuestro Señor, no conocen del perdón de pecados que nosotros encontramos a través de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí vemos también otro aspecto de que el José nos habla acerca de la bendición que él tenía en Génesis 45, de los versículos 7 al 8. Eso es lo que José nos enseña. Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservarlos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de esta casa y para gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí vemos pues el propósito de José, el siervo de Dios. José era para que preservar de todas estas cosas que estaban pasando, ¿verdad? En los años de hambruna, y eso era para la protección de la familia de su padre. Aquí vemos cómo José fue exaltado por Dios con el propósito de servir a los demás. Y como vemos aquí también en el versículo 10, el mensaje de José a su papá, a su padre, reveló que José había pensado en dónde viviría su familia una vez que llegara a Egipto. ¿Qué dice el versículo 10? Habitarás pues en la tierra de Gosén. Bueno, dicen que Gosén era un lugar de Egipto que estaba más o menos cerca al norte, donde estaban las mejores tierras de Egipto. Inclusive dice que en esas tierras vivía no solamente el faraón, sino que también el ganado del faraón también pastaba por ahí, y también ahí estaba la casa de José. Dice, ¿verdad? Habitarás en la tierra de Gosén y qué, y estarás lejos de mí. ¿Por qué, verdad? Porque si bien es cierto te perdono, no quiero verte nunca más. ¿Así es? No, ¿verdad, hermanos? Claro que no. ¿Qué dice? Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, todo lo que tienes. Vemos aquí, hermanos, que este perdón que José estaba mostrando a sus hermanos, vemos aquí que él con eso, ¿verdad? No solamente es un perdón genuino, es un perdón legítimo, porque él quería que ahora su familia esté cerca a él. Él invitó a toda su familia a vivir cerca de él. Con ese anhelo de que toda su familia viviera cerca de él, exhibió un corazón de perdón incondicional. Así que pues el perdón es más que palabras, hermanos. El perdón es mucho más que palabras. También incluye acciones que demuestran la autenticidad de las palabras. ¿Y qué cosa demuestra que realmente hemos perdonado a alguien? Pues como le decía, ¿verdad, hermanos? Tiene que haber acción, una acción que demuestre que uno ha perdonado a alguien. El versículo 11 termina, ¿verdad? Así te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. El plan de José para el traslado de su familia a Egipto incluía su compromiso de cuidarlos. Esta promesa de allí te alimentaré ofreció otra validación del alcance de su perdón, ¿verdad? Y esto también es algo muy importante, hermanos. Aquí también nosotros podemos ver un aspecto, ¿verdad? De aquí la historia de este arzobispo de Sudáfrica. Su nombre es Desmond Tutu, ¿verdad? Su nombre suena un tanto particular, ¿verdad? Este señor hizo noticias porque él falleció en el año pasado, en diciembre del año pasado. Él fue famoso por su trabajo para acabar con el apartheid
y la política de segregación racial en Sudáfrica. Cuando él escribió, quizás lo dijo una vez, dice, ¿verdad? Él dijo una vez, déjeme decirlo, ¿verdad? Dice así. Él dice así, perdonar no es olvidar. En realidad, perdonar es recordar. Y dice, recordar y no usar tu derecho para devolver el golpe. Es una segunda oportunidad para un nuevo comienzo. Y la parte de recordar es particularmente importante, especialmente si no quieres repetir lo que pasó. Y lo que me llama la atención también es en la guía de estudio personal, la página número 116. Esto también es importante, hermanos, que nos dice, ¿verdad? La página número 116. El carácter de aquellos que aman a Dios se muestra en los momentos de mayor dificultad. En este estudio que estamos viendo acerca de las trampas, cómo evitar las trampas de la vida. Hermanos, el carácter de los que amamos al Señor se muestra inclusive en los momentos de mayor dificultad, cuando somos víctimas de injusticia, cuando somos víctimas de la tentación, cuando somos víctimas de la traición, cuando somos víctimas de los tiempos difíciles y también, hermanos, en los momentos de mayor dificultad, cuando es extender el perdón y evitar caer en la trampa de la amargura. Cuando nosotros caemos en la trampa de la amargura, hermanos, lamentablemente puede tener un caso muy terminal, puesto que la amargura conlleva a la incredulidad. Les repito, algunas veces, cuando nosotros mantenemos una actitud de amargura en nuestras vidas, eventualmente eso llega a tener una actitud de incredulidad. Hermanos, y eso es tan peligroso, hermanos, como también permanecer en la trampa de la amargura. Así que dice el autor de este estudio, así que el perdón, dice, refleja como Dios inmerecidamente nos ha perdonado de todos nuestros pecados, de todos, atención, hermanos. Así el perdón refleja cómo Dios inmerecidamente nos ha perdonado de cuáles, de todos nuestros pecados. Esto también, hermanos, es algo que no debemos dejar de enfatizar. Así que José pudo haber elegido el camino de la venganza y la amargura. Incluso podríamos nosotros quizás, ¿verdad?, de manera inocente, afirmar que tal respuesta habría sido plenamente justificable, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Como hemos visto en el estudio de la trampa de la injusticia, nosotros no estamos aquí para, ¿cómo se dice?, para impartir nuestra justicia, porque nuestra justicia, hermanos, es una justicia con defectos. No, más bien nosotros esperamos la justicia de Dios y a su debido tiempo. En vez de eso, lo que hizo José, ¿verdad? ¿Qué hizo? Miró a su alrededor. En vez de concentrarse en el pasado, ¿verdad? Él miró a su alrededor para ver dónde estaba ahora en el presente, cómo ahora era autoridad gobernante de Egipto. ¿Por qué realmente tendría que estar amargado? No habría razón, hermanos, ¿verdad? La pregunta es, para nosotros ahora también es, ¿elegiremos amargura o elegiremos el perdón? ¿Elegiremos vivir en el pasado o reclamar el futuro en el presente? ¿Permitiremos que el mal sea el ganador o veremos a Dios como el vencedor final? Porque al final y al cabo Él tiene el control. El ejemplo que nos da José aquí en estos pasajes bíblicos, hermanos, es el ejemplo mejor a seguir para evitar caer en la trampa de la amargura. Hermanos, hermanas, pasemos ahora a la sección de preguntas, comentarios, respuestas, pero déjenme apagar el modo de grabación, hermanos, para poder hablar.